de la mañana, ya las 11 de la mañana y 10 minutos. La política, Rapidísimo. Lorena, sí, a toda velocidad. La política a esta hora de la mañana y, lógico, el discurso del presidente Chávez, cuyo texto ya hemos conocido, porque se sabía que el presidente iba a hacer su intervención hoy precisamente, que generó de Casa Presidencial un disgusto, una queja, porque debería ser el viernes, pero hubo una consulta y terminó trasladándose para el lunes. Pero bueno, ya se conoce, digamos, el texto. La gran pregunta es el cómo, el tono, o lo que diga el presidente ya saliéndose de ese texto, saliéndose muy al estilo del presidente Chávez, lo que llame mucho la atención a esta hora. ¿A quién tenemos, Lorena? Katia Benavides, analista política, ya está con nosotros para poder tener más detalles sobre cómo, qué podríamos esperar inclusive sobre esta presentación que va a realizar el presidente de la República e inclusive diría yo sobre quiénes van a asistir. No sé si será obligatorio, si es parte de esta dinámica de siempre, por ejemplo, que asistan magistrados, que asistan jerarcas, ¿verdad?, de los otros poderes y demás, o si es una opción, ¿verdad?, que tal vez algunos jerarcas podrían decir, no, yo ahí no voy, no me llevo tan bien con el presidente Chávez y no voy a estar presente. ¿Qué podemos esperar entonces de esto? Katia, buenos días, bienvenida. Buenos días, Lorena, buenos días, Angie, todos los que están en cabina. Un gusto en saludarlos, un saludo también a toda la audiencia y especialmente los que se encuentran en presa. Ahí los venía yo también escuchando un poquito acerca de la situación vial del país. Vamos a ver, sí, efectivamente es un acto, es una sesión solemne donde están todos invitados, ¿verdad? Tanto magistrados, tenemos poderes, cuerpo diplomático, el gabinete en su totalidad, para escuchar la rendición de cuentas del presidente de la República. Ahora ustedes lo apuntaban con la especialista Fanny, que podíamos esperar un discurso muy parecido a lo que venimos escuchando miércoles a miércoles en este gobierno, ¿verdad? Es el estilo del presidente. También sabemos que el discurso, según lo que manifestó doña Pilar, va a ser un discurso corto, ¿verdad? No va a ser un discurso de 3 horas y media, sino va a ser un discurso muy puntual, muy corto, que es lo que efectivamente, y eso también quería señalarlo y aclararlo, la obligación constitucional del presidente de la República es presentar el informe el 1 de mayo. Entonces, esto él lo presenta el 1 de mayo, fue público en las redes de la Asamblea Legislativa y nos permitió, quienes le damos seguimiento a esto, hacer una lectura de ese informe que va a presentar el día de hoy. Son 116 páginas, entonces evidentemente él va a resaltar los puntos más importantes o prioritarios para él de los alcances que tuviese en esta administración. Eso es lo que tenemos que esperar y conocer también el tono del tono. Hay que recordar que hace un año la propuesta fue el referéndum múltiple y él habló acerca de varios temas que quería someter al referéndum popular. Sin embargo, esto no se da durante este pasado año y hoy vamos a esperar cuáles van a ser esos puntos principales que él va a apuntar y cuál va a ser la propuesta que va a llevar, si nos va a anunciar algún tipo de propuesta realmente durante este último año. Hay que recordar que hoy es la última vez que el presidente de la República da el informe a esta Asamblea Legislativa. Su último informe de labores, que va a ser en mayo del 2026, ya va a ser con la nueva conformación de los diputados y diputadas que escojamos el próximo febrero. Doña Katia, desde su punto de vista como analista y que nos decía usted, quienes claramente siguen el tema legislativo, pues ya le pudieron dar por lo menos una leída por encima o a profundidad, si se dedicó todo el fin de semana a eso. Para usted, ¿cuáles son los puntos a resaltar? Sí, vamos a ver, para mí el tema principal y su principal logro, como lo expone en el informe, es la reactivación económica, enfocados en temas como inflación, como inversión,
¿verdad? Tenemos temas importantes como el tema de la generación de empleo. Estos indicadores él los resalta en este informe, pero también tenemos que destacar que habló acerca de todo lo que se ha hecho en función de seguridad, que a mí sí me preocupa un poco el tema porque tenemos una percepción diferente los costarricenses en cómo lo plantea él en su informe. Vamos a ver cómo lo plantea hoy a la hora de exponerlo. También habla acerca de infraestructura, habla acerca de salud, ¿verdad? De lo que se ha hecho en la Caja Costarricense del Seguro Social, y habla acerca de la educación. Hay que entender que hay también un poquito acerca del tema de lucha contra la pobreza y cómo se ha tratado de manejar este tema, y indica, ¿verdad?, como uno de esos logros, esos porcentajes, ¿verdad?, los porcentajes de cómo bajó el desempleo, cómo aumentar las inversiones, cómo bajó también el tema de el índice de pobreza. Entonces, son datos que él da con los que justifica las acciones que han tomado durante este último año. Sin embargo, en algunos puntos hay algunas percepciones diferentes, por ejemplo, con el tema de seguridad, que a mí es el que me parece que es un poco más llamativo. Me parece curioso que hable temas, por ejemplo, de la economía, de la reactivación económica, y que diga que fue uno de sus principales logros, porque creo que también ha sido uno de los puntos donde más se le ha atacado. Incluso la misma gente en la calle, en otros estudios, dice que percibe que más bien cada vez todo está más caro y que a la gente le cuesta un poquito más pues salir con los pagos, como decimos, ¿verdad? Que el salario, que quede algo de salario al final de mes, sino que sobre mes al final del salario. Sí, vamos a ver, y así lo planteo. Para mí el tema principal es el tema de la reactivación económica como su principal logro y el informe. Vamos a ver si hoy en la exposición va a ser igual. Hay que entender que él toma indicadores macroeconómicos, ¿verdad?, que a veces no se nos están reflejando en el bolsillo de los costarricenses. Hay estudios que indican que somos un país muy caro, donde estamos perdiendo competitividad en ese sentido, especialmente en la parte de turismo. Pero cuando si analizamos datos macroeconómicos, podemos ver que, por ejemplo, la inflación está muy por debajo, ¿verdad?, casi rozando el 0% en algunos meses, y en otros meses bastante poquita la inflación, que esto tiene que ver con temas que a veces no dependen solo de decisiones de gobierno, que tiene que ver con el costo del combustible a nivel internacional, que tiene que ver con ese manejo de política monetaria que han tenido con el tipo de cambio, o que tienen que ver con temas más relevantes de oferta y demanda. Sí, nos podemos ir al ejemplo más concreto, que es el aumento del precio del tomate y la cebolla. Evidentemente, cuando no estamos en temporada, aumentan los precios de estos productos, pero y se nos ven reflejados a la hora de que vamos al supermercado. Y entonces, ¿verdad? Hay como no hay un tema aquí importante de cómo se relacionan los datos macroeconómicos con ya el tema del bolsillo de los costarricenses, pero ellos, según los indicadores que tienen, según los indicadores que manejan, lo exponen como uno de sus grandes logros del manejo de la economía del país en este último año. Y con respecto a la forma en la que decíamos que promocionan también esta rendición de cuentas, la frase que usaban, ¿cuál era exactamente? La que si se va a callar el presidente para dejar de molestar, incomodar. ¿Verdad? Y le hago la misma pregunta que también le hacía a Fanny con respecto a esos mensajes que de cierta forma podrían verse como campaña. ¿Qué piensa usted? Bueno, una campaña de expectativa importante. Generaron esos temas durante el fin de semana para que todos estemos pendientes de esta rendición de cuentas, porque
nos tienen acostumbrados a una rendición de cuentas semana a semana los miércoles. Ellos tienen que llamar la atención en redes para que hoy le pongamos atención a este mensaje que da desde otro escenario, que es la Asamblea Legislativa, con otros personajes, ¿verdad? Con otros actores políticos relacionados propiamente a esta sesión solemne, como lo decía al principio. Y lo que estamos esperando es que nos responda a esas preguntas, ¿verdad? ¿Se va a quedar callado? Bueno, en lo particular creo que no va a bajar el tono, creo que va a mantener su forma, y ya tenemos el anuncio por parte de doña Pilar Cisneros de que efectivamente va a ser Chávez, ¿verdad? No se va a quitar la forma en que él ha manejado la comunicación en este gobierno. Hay que entender que le ha funcionado, que efectivamente ha calado y su mensaje le es agradable a una parte de la población. Hay que también entender que las otras preguntas eran, no hay logros, entonces yo creo que nos va a enumerar logros que, como los decía ahorita, en temas puntuales como infraestructura, salud, educación, economía, donde nos va a enumerar, ¿verdad? Para decir el quinto logro, el sexto logro, ¿verdad? Ya nos viene a dar una expectativa de cómo va a estar estructurado y qué podemos esperar de este informe hoy. Pero a mí sí me llamó poderosamente la atención esos posteos que se realizaron para generar, ¿verdad?, esta necesidad o meternos el gusanito de la curiosidad para poder atender hoy ese mensaje de primera mano de cómo lo va a dar en la Asamblea Legislativa. Doña Katia, usted mencionaba también que uno de los puntos importantes, según usted los destaca, es el tema de la seguridad, que yo creo que por ahí todos esperábamos que también él fuera a irse mucho por esa línea, sobre todo en el contexto en el que estamos. Y por eso le quería hacer la pregunta. ¿Menciona en temas de seguridad o se centra en lo de la construcción de la megacárcel? Porque me parece que en sus últimos discursos le ha entrado como fuerte el tema y que hay como cierta prisa de si es posible dejar listo eso antes de irse. Sí lo menciona, ¿verdad? Ahí es donde creo que va a dividir el discurso. Va a hablar acerca de los logros y va a hablar acerca de algunas metas que se va a proponer para este último año de gobierno. No es eso, ¿verdad? Y creo, ¿verdad?, a título personal, que va a ser desde un tono bastante interesante porque ya estamos en campaña electoral. Entonces es muy probable y tenemos que pensar que a partir de hoy nos van a dar los grandes temas de discusión en la campaña electoral, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, y la megacárcel me parece que no es ajeno a esos grandes temas que van a estar en discusión en función de la necesidad de mejorar la seguridad que necesitamos los costarricenses. Va a ser un tema de campaña importante. Hoy creo que hoy no nos va a anunciar, como lo hizo hace un año, los temas de referéndum. Hoy lo que nos va a anunciar son los temas que vamos a discutir en campaña. Nos va a hablar del tema de educación, nos va a dar su visión en lo que se ha hecho desde esta cartera, pero también nos tiene que poner a analizar desde ya a los costarricenses de cuáles son esas grandes preocupaciones que tenemos y qué es lo que queremos para el siguiente cuatrienio. Si queremos esta continuidad que hoy nos va a dar cómo se ha avanzado, en palabras de ellos, cuál ha sido la ruta que han tomado en el tema económico, en el tema de seguridad, en el tema de educación, si queremos continuar con esa ruta o si vamos a empezar a discutir estos temas que vienen a ser muy relevantes para el desarrollo del país ahora en esta campaña electoral, donde hay que entender que es importante que todos tengamos una posición muy crítica de estos temas. Y sobre lo que le consultaba al inicio, Katia, de la asistencia de los invitados especiales, es obligación para algunos jerarcas asistir. Por supuesto que los relacionados al gobierno ahí van a estar, ¿verdad? Pero en otras instancias es obligación o no recuerdo sinceramente cómo ha sido los años anteriores. Hablarlo como obligación no es, ellos están invitados, ¿verdad? Y cualquiera podría faltar a una sesión. Lo que pasa es que al ser una sesión solemne convocada desde nuestra Carta Magna
sí es importante la presencia de los supremos poderes de la República en un acto como el que hoy tenemos. ¿Se den o no se den la mano ahí? ¿O posiblemente va a ser parte de ese protocolo también darse la mano? Sí, y hay un tema importante, Angie y Lorena, y que tenemos que estar muy atentos. Ahora, a partir de hoy, los diputados hacen un análisis del contenido de este informe, que se le llama como réplica al informe del señor presidente. Y el que inicia hoy son las palabras del presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, en este caso, donde él va a hacer una réplica de lo que el presidente vaya a dar en su informe, y a partir de mañana y durante 3 sesiones vamos a ver cómo se organizan las fracciones. Los diferentes diputados y diputadas hacen uso de la palabra también para llamar, para hacer el análisis de qué es lo que se rescata de este informe, si tienen críticas o no al tema de cómo lo dio, si lo dio. Entonces también a eso tenemos que darle seguimiento, porque es importante ver en función de cómo se ha construido la política pública a través de la Asamblea Legislativa, si efectivamente a la hora de la ejecución, que le toca al Poder Ejecutivo, ha tenido los resultados esperados por los señores y las señoras diputadas. Pero bueno, ya todo el mundo conoce el texto, ¿verdad? Lo que va a decir. Yo no sé si la forma vaya a cambiar un poco el discurso de cada uno. Bueno, yo creo que conocemos el texto, pero sí creo que vamos a tener un mensaje diferente, no de datos, sino de forma y de presentación en la retórica de hoy en la tarde. Tras haber presentado ya el texto el 1 de mayo, entonces él puede solamente hacer un resumen, por así decirlo. Va a ser un resumen, Lorena, son 116 páginas, y si ya nos advirtieron que no vamos a tener un discurso de 3 horas, entonces quiere decir que va a ser un resumen puntual de lo que ahorita conocemos en físico, por llamar de alguna forma. ¿El presidente se queda al discurso de Rodrigo Arias? Sí, es parte de la sesión solemne. Okay. Hemos visto o analizado por lo menos la idea de cómo podría ser el discurso del presidente Chávez. Ahora, también cuál podría ser el discurso del presidente de la Asamblea, porque si se saca por la víspera, por lo que dijo el día de la elección, el 1 de mayo, insistirá en la reconciliación, en el puente de diálogo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se supone. Bueno, yo esperaría un discurso de don Rodrigo Arias en esa línea, ¿verdad? De tratando de seguir, de abrir los puentes de comunicación, de diálogo, de construcción, ¿verdad? Creo que se va a enfocar, vamos a ver, en función de lo que diga. Sé que va a tocar el tema de seguridad, va a tocar el tema de salud, va a tocar el tema de educación, que han sido temas recurrentes e importantes durante las discusiones en estos últimos 3 años. Y creo que va a puntualizar en esos temas, y también llamar un poquito a este tema de la apertura al diálogo, la apertura de negociaciones. Conocemos la experiencia que tiene don Rodrigo como exministro de la presidencia, y ahora ya por 4º año consecutivo va a ser presidente de la Asamblea Legislativa, donde va también a llamar, que ha sido una tónica durante los discursos que ha dado don Rodrigo durante estos años, del tema del fortalecimiento del sistema democrático en nuestro país. Pues doña Katia, aquí estamos todos a la expectativa. Ya le hemos contado a nuestros oyentes que tenemos transmisión a partir de las 2 de la tarde en el programa Ciento Extra, y ya después la transmisión junto con Paul Ulloa desde la Asamblea y todo el equipo de periodistas y de técnicos, ya con el discurso del presidente en vivo a través de la radio y también a través de la señal de televisión. Y los detalles, el minuto a minuto, que lógicamente seguimos en nuestra señal de digital todos los días. Un abrazo, doña Katia, y gracias a usted como siempre. Muy amable.